el edificio del Pentágono, fue construido a principios de los años 40 en un lugar conocido como el Pantano Infernal de los Baldíos de Arlington. La idea de construir un pentágono de proporciones gigantescas se le ocurrió a funcionarios secretos de las agencias que dirigían las relaciones internacionales de Estados Unidos. El propio edificio tiene características arquitectónicas únicas que han atraído a los investigadores durante varias décadas. Los medios de comunicación mundiales, incluidos los más influyentes, informan que los servicios especiales del Pentágono hacen todo lo posible para que la información sobre su trabajo no salga a la luz. Y tratan de proteger los secretos del Pentágono, literalmente comprando y destruyendo miles de ejemplares de libros que revelan las actividades de la agencia. Así sucedió también con un exoficial del ejército estadounidense que sirvió en Afganistán y comenzó a contar la verdad en sus memorias. También hay muchos enigmas en torno a la serie de atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Uno de los objetivos elegidos en ese momento fue precisamente el megapentágono estadounidense. ¿Qué secretos quieren ocultar los jefes del Pentágono? ¿Qué se esconde detrás del ataque a este edificio durante el atentado terrorista con más víctimas en la historia de la humanidad? Según algunos investigadores, gran parte de las instalaciones del Pentágono están ocultas bajo tierra. Hoy les contaremos sobre uno de los lugares más protegidos del planeta, la inexpugnable fortaleza del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos se ha esforzado mucho para garantizar la seguridad del Pentágono. Libros completos sobre el Pentágono fueron destruidos, incluso algunos ya impresos. Por eso, las agencias de inteligencia estadounidenses, sin escatimar recursos, realizaban operaciones secretas donde compraban miles de ejemplares antes de que llegaran a las tiendas. En su libro, el teniente coronel Antonio Shaffer abordó el tema más delicado para el Pentágono y por ello sufrió las consecuencias. April Cunningham, teniente coronel y portavoz oficial de la agencia, se vio obligada a dar explicaciones sobre el asunto. El Ministerio de Defensa decidió adquirir la primera tirada del libro, ya que contiene información que podría dañar la seguridad nacional. Ni siquiera ocultan sus acciones y 9.500 ejemplares del libro fueron destruidos. En ese entonces era el año 2010, pero la Inquisición y la quema de literatura todavía se practicaban. Algo similar ocurría en la Alemania de los años 30, que estaba enloqueciendo. Para mejorar su imagen pública y aparentar libertad de expresión, a Shaffer se le permitió publicar una segunda edición del libro. Sin embargo, para esto fue necesario eliminar de la página 299 ciertas palabras, nombres y párrafos. Los usuarios en las tiendas en línea dejaban comentarios bastante apropiados en ese entonces. Por ejemplo, no voy a comprar el libro porque fue censurado. ¿Y dónde? En el presupuesto del Pentágono está prevista la compra de 10.000 ejemplares del libro impreso. Y todo comenzó cuando el gobierno estadounidense decidió reunir a toda la dirección del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos en un solo lugar. Al principio, los planes parecían demasiado ambiciosos. El megapentágono debía albergar a 26.000 empleados, lo cual es comparable en escala a la población de una pequeña ciudad. Y según la documentación técnica clasificada, la instalación debía albergar hasta 40.000 personas. También se planeaba dar a los empleados la posibilidad de estacionar 10.000 autos personales y de servicio en las inmediaciones del edificio. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial ardía en Europa y las superpotencias ahorraban recursos, pero los estadounidenses persistían en sus intenciones sin escatimar en gastos. La sola idea de tener a toda la dirección militar del país bajo el techo de un solo edificio parece poco razonable. Los expertos que estudian este tema afirman que durante la Guerra Fría, el Pentágono incluso recibió el apodo de epicentro. Se suponía que si una guerra nuclear con la Unión Soviética llegaba a comenzar, los primeros misiles golpearían el Pentágono. Y si tomamos en cuenta que la instalación fue construida durante una guerra mundial, la lógica del alto mando estadounidense, al parecer, cojea aún más. Sin duda, la existencia de búnkeres secretos da la posibilidad de refugiarse de los bombardeos. Pero, ¿qué pasa con la toma física del edificio? ¿Por qué? En ese caso, hay que arriesgar la vida de todo el alto mando al mismo tiempo. No hay una respuesta clara a esta pregunta, pero lo más probable es que la dirección de Estados Unidos tenga cierta información que les permitió tomar precisamente esa decisión. No se les puede llamar tontos. Tan pronto como el presidente de los Estados Unidos dio la señal, los mejores arquitectos comenzaron a buscar la ubicación óptima. Los habitantes dicen que es en Arlington. A los jefes del Departamento Militar estadounidense les gustó más que el terreno estaba delimitado por 5 caminos, y algunos de ellos se cruzaban en un ángulo de 108 grados. Por alguna razón,
Los maestros de la geometría estaban ansiosos por construir un pentágono regular, que los antiguos griegos llamaban pentágono. El terreno en sí estaba pantanoso y además cerca se encontraba el cementerio de Arlington. Sin embargo, esto no bastó para reubicar la construcción. La decisión ya había sido aprobada en las más altas esferas. Según el proyecto original, el edificio encajaba perfectamente en la infraestructura de transporte. Pero pronto el gobierno decidió que, si se construía el Pentágono en ese lugar, bloquearía la vista hacia Washington. Antes de iniciar las obras, trasladaron la construcción, pero mantuvieron el proyecto único sin cambios. Dicen que el propio Roosevelt, a petición de su esposa, ordenó mover el Pentágono media milla por motivos estéticos. Solo podemos especular sobre el verdadero motivo de tal decisión. La construcción del edificio se realizó en un tiempo récord. 2 años más tarde, se entregó el edificio de oficinas más grande del mundo, perteneciente a un solo dueño. Ese propietario era y sigue siendo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. 5 fachadas del edificio dan a los pasillos comerciales, al río, a su propia estación de metro, al estacionamiento y a un helipuerto especial. Según datos oficiales, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene 5 pisos visibles y 2 subterráneos ocultos. Pero los investigadores tienen muchas dudas sobre la parte subterránea de la edificación. Profundizaremos en esto después. La extensa red de túneles y pasillos es impresionante. Cada piso consta de 5 anillos en forma de pentágonos y de 11 pasillos interconectados. Gracias al diseño único, desde cualquier punto del edificio se puede llegar a cualquier otro en solo 7 minutos. Esa ergonomía está relacionada con las propiedades de la propia figura geométrica. La longitud total de los pasillos supera los 28 kilómetros, y solo el área de los 5 pisos superiores es de más de 600,000 metros cuadrados. Es increíblemente enorme. La superficie total de oficinas del Pentágono es casi el doble que la de. A principios de los 40, durante la construcción del edificio, los arquitectos hicieron el doble de baños de los requeridos, lo cual es interesante. Separados para blancos y separados para negros. Por supuesto, esto no se hizo para aumentar la comodidad, sino por otras razones menos nobles. Es verdad que no lograron colocar los letreros adecuados en las puertas. Dicen que Franklin Roosevelt intervino personalmente. Los investigadores cuestionan la necesidad de la forma específica del edificio. Las diagonales del Pentágono forman una pentagrama, y los puntos de intersección de las diagonales en un pentágono regular son puntos de la proporción áurea. El Pentágono parece estar compuesto por un número infinito de pentágonos más pequeños, que se forman en los puntos de intersección de las diagonales. Por cierto, el pentágono regular con una pentagrama inscrita es el símbolo de la unión sagrada de Pitágoras. Algunos investigadores suponen que el pentágono es solo la parte visible del dodecaedro, oculto bajo la tierra. No obstante, en la práctica, realizar un proyecto así sería casi inviable. Por cierto, Platón consideraba este cuerpo geométrico como el ideal. El gran filósofo afirmaba que fue precisamente este el que Dios usó como modelo para crear el universo. No todos en Estados Unidos están conformes con la política del Pentágono. En octubre de 1967, los ciudadanos de los Estados Unidos realizaron una gran protesta contra la guerra de Vietnam llamada la Marcha al Pentágono. La cantidad de participantes superó las 100,000 personas. Los manifestantes realizaron un mitin en el monumento a Lincoln y luego marcharon hacia la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Multitudes malhumoradas aterrorizaron a los generales del Estado Mayor, y los manifestantes fueron recibidos por la policía y la Guardia Nacional. El 11 de septiembre de 2001 está inseparablemente ligado a la historia del Pentágono. Según los datos oficiales, ese día a las 9:37, un Boeing de pasajeros se estrelló contra el ala del edificio donde se encontraba el mando de la Marina, y parte de la estructura se derrumbó. Las víctimas del atentado fueron 125 empleados del Pentágono y 64 pasajeros del avión. El presidente George Bush, tras estos eventos, dio un discurso donde afirmó que las heridas de este edificio no serán olvidadas. ¿A qué se refería exactamente? ¿A la venganza contra los terroristas o a otra cosa? Es un misterio. Hay una versión que afirma que los eventos del 11 de septiembre fueron una operación de los servicios secretos para fortalecer los poderes de las fuerzas de seguridad estatales. La lucha contra el terrorismo fue solo un pretexto. La sociedad estadounidense, previamente libre, fue rápidamente oprimida por nuevas leyes, y los derechos de la policía y de los organismos de inteligencia se ampliaron considerablemente en cuanto a registros, uso de armas
y otras áreas que afectan directamente los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos estadounidenses. Los investigadores que sostienen este punto de vista afirman que los daños al edificio fueron demasiado pequeños, considerando que fue embestido por una nave de 100 toneladas que se movía a 300 kilómetros por hora. Es sospechoso que al momento del impacto, el ala del Pentágono afectada estaba siendo remodelada y la mayoría de los empleados habían sido reubicados. Versiones similares son populares incluso entre millones de habitantes de los Estados Unidos, y la Casa Blanca no logró convencerlos de lo contrario. 20 años después de la tragedia, más del 50% de los estadounidenses sigue creyendo que el gobierno no reveló toda la verdad sobre los atentados. Según la información oficial, todos los restos del Boeing que se estrelló contra el Pentágono, excepto la caja negra, se quemaron en el incendio. En teoría, eso podría ser verdad. Las grabaciones de la caja negra evidenciaban que terroristas secuestraron el avión. Sin embargo, muchos investigadores serios afirman que lo que impactó el edificio no fue un avión, sino un misil de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión sobre los eventos del 11 de septiembre? Compártela en los comentarios. Una de las principales mejoras del Pentágono, después de la catástrofe, fue la renovación completa de las ventanas del edificio, reemplazándolas por ventanas blindadas. Se dice que las paredes exteriores fueron reforzadas y hechas a prueba de explosiones. También cerraron los elevadores hacia las estaciones del metro. También aumentaron notablemente las medidas generales de seguridad. Los datos secretos del Pentágono se filtran regularmente en la red, a veces sin necesidad de nada especial, y los hackers rusos no tienen nada que ver en esto. Como se informó, la información sobre instalaciones secretas de Estados Unidos apareció en un mapa interactivo que muestra la actividad de los usuarios de rastreadores de actividad física. Llamó especialmente la atención la actividad en las zonas de combate en Medio Oriente, África y Afganistán. Las rutas de las carreras coincidían de manera sorprendente con las coordenadas de las bases militares de Estados Unidos. El Pentágono prometió a los contribuyentes que investigaría la situación. Sin embargo, solo se ordenó a los subordinados ser más cuidadosos con los dispositivos electrónicos. Un gran escándalo ocurrió en 2008, cuando publicó en sus mapas panoramas detallados de una base militar en Texas. El Pentágono entonces utilizó su táctica favorita y declaró que la información representaba una amenaza potencial para la seguridad nacional. Posteriormente, se prohibió a la empresa tomar panorámicas en los cuarteles. Los mapas satelitales son un dolor de cabeza constante para el Pentágono. Como reconocen por exigencia de los militares, tienen que borrar regularmente en los mapas las imágenes de ciertos objetos. No obstante, lo confidencial se revela con más frecuencia de lo que le agradaría a los líderes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Uno de los hallazgos más interesantes en la red es la base aérea secreta estadounidense Yucca Lake, en el estado de Nevada. La base fue desclasificada en 2011 precisamente gracias al servicio de mapas. Curiosamente, debido a los múltiples motores de búsqueda, la información se elimina asincrónicamente, y los mismos objetos pueden estar borrados en un mapa y aún existir en otro. Además, cualquier persona atenta, al estudiar los mapas, puede identificar las ubicaciones borradas y ver cómo se ven esos lugares en otros servicios. Las manchas de retoque del Pentágono parecen una pista para los usuarios. Lo borrado no es casual, busquen ahí. Las agencias de inteligencia extranjeras como China también han investigado y analizado todo desde hace tiempo. Y los medios alemanes informaron que los hackers obtuvieron acceso a datos sobre empleados del Departamento de Defensa de Estados Unidos y a información secreta de la agencia. En el Pentágono afirman que fueron hackeadas las redes de su proveedor comercial. Se trata de una filtración de datos relacionados con los viajes de los empleados del Departamento de Defensa. Se filtraron datos personales e información de tarjetas de crédito de empleados del Pentágono. Aproximadamente 30,000 trabajadores fueron expuestos. En ciberseguridad, el gigante de defensa estadounidense no lo tiene todo bajo control. Los medios informan sobre casos flagrantes de corrupción. En 2019, un escándalo sacudió a Estados Unidos por miles de millones de dólares de los contribuyentes que se gastaron inútilmente en Afganistán. Durante 15 años, varias agencias gubernamentales de Estados Unidos construyeron en Afganistán infraestructuras que no se usaron o no se mantuvieron adecuadamente, por la increíble suma de $2.500 millones. El Pentágono tuvo el papel más destacado en el uso indebido de los fondos presupuestarios. Los inspectores descubrieron que casi el 30% de los activos no se usaron, fueron abandonados o destruidos. Por ejemplo, la academia construida para mujeres policías nunca funcionó debido a la moratoria del gobierno afgano sobre la educación de mujeres.
16 aviones de transporte militar afganos, con un valor de $486 millones, fueron destruidos y reducidos a chatarra por diversas razones. Y en la escuela construida especialmente, nunca se llevaron a cabo clases debido a la pésima calidad del equipo eléctrico. Y hay decenas de ejemplos como estos. Las autoridades frecuentemente encuentran violaciones en los contratos para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por ejemplo, la Flota del Pacífico regularmente olvida especificar a qué contratistas extranjeros les paga por el trabajo. En Japón ignoraron a 600 personas y en Corea del Sur el número real de empleados es decenas de veces mayor al registrado oficialmente. Pero mientras la imprenta estadounidense siga funcionando, el gobierno ignora valientemente esos pequeños detalles. Después de todo, no habrá castigo. Creo que nos detendremos aquí, porque se puede hablar de los secretos del Pentágono por horas y su tiempo es limitado. Califiquen el episodio con justicia y compartan su opinión. Nos vemos en los próximos episodios.